Hola, que Dios te bendiga. Quiero compartir contigo un mensaje muy especial de parte de la palabra de Dios para tu vida en este tiempo. Hoy es Domingo de Ramos y tradicionalmente la fe cristiana en esta semana recuerda la Semana Santa y inicia con la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén, una ciudad muy representativa para el ministerio de Jesucristo y más porque en esta ciudad pasa su pasión y muerte, la culminación de esa misión que vino a realizar nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y empezaba de esta forma en este Domingo de Ramos. Nosotros lo recordamos así, fueron los últimos días del ministerio de Jesucristo y quiero centrarme en un pasaje especial en el cual te va a llamar la atención a vos una vez que podamos verlo, revisarlo juntos y vamos a poder entender muchas cosas de lo que el Señor está haciendo hoy también en nuestra actualidad con todo este tiempo de crisis que estamos atravesando como país y también en el mundo. El pasaje al cual te quiero invitar que vayas en este relato de la entrada triunfal de Jesús es específicamente al de Lucas 19:41, que dice así: Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesucristo, vemos varias oportunidades que derramó lágrimas. Por ejemplo, en el relato de Juan 11:35, cuando recibió la noticia de que Lázaro, su amigo, había muerto, la palabra de Dios, el relato bíblico, nos cuenta que Jesús lloró. No es que sollozó o se le cayeron las lágrimas, lloró. Por ejemplo, también en Getsemaní, cuando el Señor fue a orar y suplicar al Señor para que le dé fuerza en su ministerio, también encontramos en el relato de Hebreos 5:7 que Jesús también derramó lágrimas, Jesús también lloró. Un pasaje triste también dentro de la vida de Jesús también fue cuando recibió la noticia de que Juan, el que le había bautizado, su primo, también le habían asesinado y fue un momento muy triste. Vemos a un Jesús humano, así como vos, como yo, que también llora. Al hombre, aquel que calmaba tempestades, que sanó paralíticos, devolvió la vista a ciegos, que hizo grandes señales, también derramaba lágrimas y situaciones muy tristes en su vida causaban que él también llore. Vemos en estos tres ejemplos que Jesús fue tan humano como nosotros. Y muchas situaciones que nosotros estemos atravesando hoy en nuestra vida, Jesús perfectamente conoce, pues Él también experimentó esas emociones en su vida. Y el llorar no es síntoma de que somos débiles. Muchas veces dicen que los hombres no tienen que llorar porque el que llora es porque es un débil. No, el hombre, el varón perfecto, santo, el que no tuvo ningún pecado, Él también lloró. Y entonces, si hacemos un repaso previo a ese momento de la entrada a Jerusalén, vemos a un Jesucristo que no perdía de vista su ministerio, su misión. Él sabía que estaba yendo a la muerte. Unos días después, Él iba a ser colgado en un madero y iba a sufrir en carne propia el dolor de tener que atravesar por ese momento duro que todo ser humano va a pasar, que es el momento de la muerte. Pero Jesús no perdía de vista su ministerio. Inclusive unos relatos antes del capítulo 19 de Lucas, vemos que Jesús estaba devolviendo la vista a un ciego. También encontramos que allí en Jericó se detiene a cenar y a pasar la noche en la casa de un hombre que es Zaqueo, un hombre pecador, que al recibir la palabra de Dios se arrepiente y devuelve lo robado y inclusive hace más, ¿verdad? Le da más de lo que robó, le retribuye a las personas que él le había fallado con más dinero, ¿sí? Vemos un hombre que llegó la salvación a su vida porque Jesús llegó a su casa y vemos un hombre totalmente cambiado, siguió transformando vidas. Luego también encontramos el relato de la parábola de las minas que le da este hombre que fue a recibir su corona, a ser nombrado rey. Y unos hombres no estaban de acuerdo con eso
y en ese relato encontramos a los fariseos y saduceos que no querían que Jesucristo llegue a ser coronado como el rey que era y que es y que sigue siendo. Y los reprende. Inclusive vemos el relato que dice que y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinare sobre ellos, traédmelos acá y decapitadlos delante de mí. Inclusive trataron también de atemorizar a Jesucristo diciendo que Herodes le estaba buscando para matarle. Vemos en el relato también, ¿verdad?, que Jesús reprende a estas personas que vinieron a traerle esta noticia, ¿sí? Y les dijo a esos mismos fariseos que salgan y que fueran a decirle a Herodes. Vemos en el relato de Lucas 13:31, dice: id y decirle a aquella zorra, he aquí, hecho fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. En ningún momento Jesucristo estuvo desenfocado, estaba camino a la muerte. Muchas veces nosotros tenemos situaciones apremiantes en nuestra vida y estamos pasando dificultades y hasta nosotros queremos hacer notar que estamos sufriendo. No, viene gente a nosotros y lo primero que hacemos es lloramos o estamos con el semblante caído queriendo que la gente tenga lástima de nosotros. Jesús en ningún momento permitió que se tuviese lástima de él. Inclusive Pedro en un momento quiere convencer a Jesús de que no pase por ese sufrimiento y quiere convencerle a que no haga lo que vino a hacer, que es sacrificarse por la humanidad. Y reprende también a Pedro por esa imitación de evadir la razón por la cual vino él a esta tierra. Nosotros también tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo en esto, a no intimidarnos por los problemas, ni mucho menos, ¿verdad?, esperar que la gente sienta lástima de nosotros. Teniendo poco claro el panorama de cómo fue las situaciones que fueron anteriores a la llegada a Jerusalén, ahora vamos a ver justamente lo que es la entrada triunfal, en esa llegada a Jerusalén. El relato bíblico también nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue allí y llegó en un burrito. Es el cumplimiento a una profecía que está en Zacarías 9:9. Nuestro Señor Jesucristo cumplió más de 50 profecías sobre su vida, sobre Él como hombre, como Mesías, como Salvador. Más de 50 profecías Él lo cumplió y una de ellas lo cumplió también que está en Zacarías 9:9, que entraría de esa forma a la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén, el nombre de Jerusalén es casa de paz, lugar de paz. Y Él venía a traer paz a esa ciudad. Y el pueblo que le estaba recibiendo le recibía con palmas, con sábanas, como un libertador, como alguien que venía a librarlos, porque ellos habían visto con sus ojos los milagros que hizo Jesucristo. Allí vemos también que en Jerusalén, por ejemplo, vivía Lázaro, un hombre que había muerto y Cristo lo había resucitado. Era algo muy impresionante para los del pueblo de Jerusalén haber escuchado y visto de esto que Jesucristo hizo. Y obviamente ellos estaban muy entusiasmados porque Jesús, el que resucitaba muertos, el que devolvía la vista a los ciegos, el que hacía levantar a los paralíticos, estaba viniendo como un libertador. Era un libertador que quería que imponga su gobierno, porque en ese momento histórico el pueblo de Dios está bajo la opresión del Imperio Romano. El Mesías que venía a traerle salvación a ellos. Notoriamente no llega en un caballo, no llega armado, no viene con un ejército, sino viene de la forma más humilde y sencilla. Muchas veces nosotros en nuestra vida como seres humanos, si nos ponemos a reflexionar, queremos que Dios haga cosas impresionantes en nuestra vida y responda a la manera que nosotros queremos que Dios responda. Queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Pero aquí vemos en esta entrada triunfal una lección muy importante para
para el pueblo de Dios y para toda la humanidad. El obrar de Dios no es a la manera del hombre, sino es a la manera de Dios. Imagínense encontrarnos ante una persona que dice ser rey, que iba a ser coronado como rey, que el pueblo quería que sea coronado como rey, llegar de una forma tan humilde. Inclusive, estas mismas personas que lo recibieron diciendo, alabando a Dios, glorificando a Dios por Jesucristo, esas mismas personas, unos días después, le estaban diciendo, salvaste a otros, ahora ¿por qué no te salvas a vos? Allí estando en la cruz, esas mismas personas le dijeron esas palabras. Nos damos cuenta cómo el hombre muchas veces es tan errado en sus caminos. Proverbios mismo nos dice que para el hombre en muchos caminos le parece derecho, recto, pero su final son de muerte. Nosotros como seres humanos queremos crear un Dios a nuestra manera, pero no es así. No es así. Y muchas veces sucede esto por causa del pecado. Y la principal causa justamente es el pecado, por el cual nosotros nos impide ver a Dios como es. Nos impide ver a Dios obrando a su manera en nuestra vida. Crea escamas en nuestros ojos espirituales y nos impide ver el obrar de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en ese momento había muchas señales a su alrededor. Y cuando le ven a Jesús crucificado, todas esas esperanzas que ellos, en esa esperanza terrenal, material que vieron a través de las señales, fueron diluidas y perdieron toda esperanza y terminaron con semejantes palabras allí en la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros somos peor que ellos. ¿Y por qué digo esto? Ahora estamos en una situación de pandemia mundial. La gente se acerca a Dios, ora a Dios, clama a Dios, lee la palabra de Dios. ¿Qué está buscando? Lo mismo que el pueblo de Dios allí en la entrada de la ciudad de Jerusalén. Estamos buscando una solución a esta pandemia, una solución terrenal. Pero pongamos nuestros ojos y nuestros oídos, ¿verdad? Nuestros ojos y nuestros oídos en lo que Dios quiere decirnos. Lo que Dios quiere decirnos en este tiempo es que nos tenemos que acercarle a Él y verle a Él. Nosotros estamos queriendo que Dios obre un milagro haciendo que el Paraguay termine la pandemia del COVID-19, del coronavirus. Estamos clamando a Dios, pero muchas veces no nos arrepentimos de nuestros pecados, no nos miramos en nuestra vida y nos estamos diciendo que mi vida primero yo tengo que arreglar delante de Dios. Y si Dios permite que esta enfermedad que está viniendo no toque mi vida, o que si toca mi vida que yo me pueda sanar esta enfermedad, no nos estamos preocupando que yo primeramente tengo que estar íntegro delante del Señor, tengo que estar reconciliado con Dios. Pero estamos clamando que termine la pandemia, pero mi vida espiritual, y muchos que están orando así, muchos religiosos que están clamando así, va a terminar la pandemia, su vida no va a perder, pero terminar la pandemia, van a volver a la misma inmundicia en la cual estaban viviendo, y eso es lo triste, que estamos cometiendo el mismo error que cometió el pueblo de Dios cuando Cristo estaba aquí sobre la tierra, esperando soluciones terrenales, esperando beneficios carnales antes que algo espiritual, porque el libertador que estaba entrando en Jerusalén era un libertador espiritual, le estaba quitando el yugo del pecado, la condenación de sus vidas por causa del pecado, que estaban perdiendo la posibilidad de pasar la eternidad con Dios, estaban perdiendo, y ellos estaban queriendo una solución política contra Roma. Y allí es que se suceden estas situaciones. No tenemos que cometer el mismo error que cometió el pueblo. Alababan al Señor. ¿Pero por qué? Por algo terrenal. No. Jesús vino para libertarnos espiritualmente. Vemos también a un Jesús que quiere cambiar nuestras vidas. ¿Sí?
Porque Pablo mismo dijo en su carta en la segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 5, 7, dice que por fe andamos y no por vista. Nosotros vamos a vivir por una fe espiritual y no por las cosas que se den en esta tierra. Dios nos puede dar muchas bendiciones. Podemos ver muchas oraciones contestadas, pero nuestra fe no debe estar condicionada por lo que recibimos terrenalmente, sino por lo que ya recibimos eternamente, que es la vida eterna. Nuestro propósito en esta tierra es hacer todo nuestro esfuerzo, dedicar todas nuestras fuerzas para poder cumplir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios de tal manera a que en un momento, cuando pasemos por la puerta de la muerte, nos encontremos frente a frente con Dios. Y eso tenemos que estar seguros. Luego vemos el segundo punto. En la entrada triunfal ya vimos cuál fue el contexto, qué es lo que pasó. Ahora vemos que Jesús llora. ¿Y por qué lloró el Señor Jesucristo viendo a la ciudad de Jerusalén? Porque Jesús vino a cumplir el nombre. Ya habríamos hablado que el nombre de Jerusalén es casa de paz. También significa fundamento de paz. Jesús venía a traer paz a esa nación, a ese pueblo. Y ese pueblo no iba a ser beneficiado de esa paz. Vemos que el emperador romano, unas décadas más adelante, destruye la ciudad de Jerusalén. El templo es destruido, la ciudad es destruida. Y Jesús ya veía el futuro, ya veía cuál era el destino. Ya veía esa gente, esos niños, esas madres, esos padres, esos abuelos, iban a sufrir y muchos iban a perder la vida. Y ellos estaban buscando un libertador de esa opresión terrenal. Pero ellos lo que tenían que en ese momento era ver lo que pasaba a su alrededor, las profecías, la palabra de Dios cumpliéndose para una libertad espiritual. Ellos no estaban viendo eso. Y eso le hizo llorar al Señor Jesucristo. Nosotros hoy día también vivimos lo mismo. Estamos bajo la misma situación trágica. Estamos nosotros yendo hacia la muerte porque todos vamos a morir. Nadie se va a salvar de eso. Es lo que nos iguala a todos los seres humanos sobre esta tierra. Nosotros estamos yendo hacia la muerte. Capaz en unos más temprano que otros, ¿verdad? Pero no estamos nosotros, cristianos mismos, esperando vivir la vida placentera aquí, vivir bien, que Dios nos cumpla nuestros caprichos, que Dios cumpla nuestros deseos materiales, pero estamos olvidándonos de vivir una vida sincera delante de Él, una vida que le glorifique a Él, una vida que cumpla su palabra, una vida que honre a Dios. Estamos bajo la misma situación trágica. Y Dios, así como lloró por Jerusalén, creo que también está muy contristado con toda la humanidad en este tiempo. Y el llamado de Dios en este tiempo es para que nos acerquemos a Él. No para que nos libre del coronavirus, sino para que nos libre del pecado y podamos tener reconciliación con Él. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Palabra de Dios para tu vida. Busca primero a Dios y después el Señor te va a dar lo otro. No nos equivoquemos, queridos amigos, hermanos, no nos equivoquemos en esto. Dios nos está llamando a reconciliarnos con Él antes de cualquier otra circunstancia que estemos pasando. Ya sea ahora que estés afrontando una situación económica en tu empresa o estás teniendo dudas de que tu situación laboral si va a continuar o no. O estás teniendo dudas de qué vas a comer la próxima semana inclusive o mañana. Situaciones bastante apremiantes, terrenales, ¿verdad? Está pidiendo que eso resuelva el Señor, pero todavía tu vida no lo resolviste delante de Él, pidiéndole perdón por tus pecados y arrepintiéndote sinceramente delante de Él.
Jesucristo vino a dar paz y esa paz, ese pueblo no lo iba a disfrutar. Porque la paz que el Señor da, ¿sí? La paz que el Señor da es una paz única. El Señor Jesucristo, Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué tipo de paz es eso? Podemos ver claramente en las cartas de Pablo qué tipo de paz es la que Dios está queriendo dejarte a vos. Si leemos el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 4, lo primero que encontramos es que el Señor nos exhorta a regocijarnos en el Señor siempre. Si quieres experimentar paz en tu vida, regocíjate en el Señor. Cada mañana al levantarte, da gracias a Dios por la vida, da gracias a Dios porque estás despierto, da gracias a Dios porque podés abrazar a tus hijos, podés abrazar a tu esposa, porque podés abrazar a tus padres, porque lo tenés cerca tuyo. Regocíjate por todo lo que el Señor te da, con acciones de gracias, con alabanzas. Y esa paz va a inundar tu corazón. Segundo, 4:5. La instrucción del Señor es de ser gentiles con todos. Cuando nosotros no tenemos falta de perdón en nuestro corazón contra nuestro prójimo, la paz de Dios va a inundar también tu corazón. Porque no hay paz en la vida del ser humano muchas veces porque está enemistado contra su prójimo. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, un compañero de trabajo, sea quien fuese. La exnovia, algunos tenemos que hablar lastimosamente de esposas, ¿verdad? Las personas viven heridas, viven con rabia, con rencor acumulado en sus vidas. Y no pueden experimentar por eso la plena paz que Dios tiene para tu vida. Libérate de eso y perdona. Y sé gentil con todos. La gentileza, ¿qué es la gentileza? El de vivir en armonía con todos. Tercera instrucción, Filipenses 4:6, que nos exhorta a no estar afanados. No te vayas a preocupar por lo que va a pasar. Cada día va a traer su propio afán, sus propios problemas, sus propias circunstancias. Viví cada día gozándote en el Señor. Esa es la clase de paz que Dios quiere darnos. Y no cometamos el mismo error. Te invito a leer este relato de la entrada triunfal que está en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, del 28 hasta el 44. Y nosotros como seres humanos en este tiempo no tenemos que caer en el mismo error. El error que cayó el pueblo de Dios, el pueblo de Israel allí, entrando en Jerusalén, queriendo una libertad terrenal, sin antes resolver su vida espiritual. Y son aquellos que fracasaron al ver a Jesús en la cruz. Salieron decepcionados. Pero Jesucristo, así como a sus discípulos, al tercer día después de haber resucitado, los afirmó. Hoy nosotros ya tenemos toda la película. Ya sabemos qué hizo Jesús en la palabra de Dios, que es la fuente de nuestra fe. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nosotros ya conocemos cómo terminó esa historia, que hoy estamos recordando como la entrada triunfal. Jesucristo resucitó 40 días después, ascendió a los cielos para preparar morada para tu vida. Tienes que estar seguro de que hay un lugar en el cielo para vos. Pero tenés que vos aceptar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Palabra de Jesucristo. Entregale tu vida a Él. Confesarle como tu Señor y Salvador. Arrepentite de tus pecados. Deja de lado tus pecados. Y vivís a partir de este momento que hayas tomado esa decisión, una vida diferente. Una vida que busque agradar a Dios en el cumplimiento de la palabra de Dios. El desafío que nosotros tenemos. No nos equivoquemos. El Señor nos va a quitar de esta pandemia. Va a pasar. Pero que nuestro clamor, nuestra euforia, nuestro agradecimiento no sean por lo que Dios nos dio terrenalmente, sino por lo que te dio espiritualmente. Eso debe ser lo que debe causar mayor gozo en tu corazón, en tu vida. Cada día sobre esta tierra. No de lo que Dios te libró. Dios te va a dar por añadidura todo el resto.
Pero lo primero, no tenés que equivocarte como se equivocó el pueblo de Israel. Tenés que enfocarte en lo espiritual primero. Y el resto va a venir por añadidura. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga a nuestra nación. Bendiga a los gobernantes. Bendiga al mundo entero. Y que derrame su misericordia sobre cada uno de nosotros. Y que esta tormenta pase pronto. Y cuando hayamos pasado, no le soltemos al Señor, sino estemos más fuertemente tomados de Él. Amén.